Perfecto. Ahí está. Y vamos a pedir al Señor que nos auxilie, ¿no? Siempre muy agradecido con la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, ¿no? Poder juntos aprender. Amén. Porque no solo aprende el que enseña, el que escucha, sino aprende el que está exponiendo, sabiendo que es Dios el que nos enseña por medio de su Espíritu Santo. Entonces yo les pido que oren por mí y yo oro por ustedes para que podamos recibir la palabra de Dios. Amén. Padre, te amo, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, la oportunidad que tengo de dirigirme a mis hermanos virtualmente, Señor, por medio de esta plataforma, Señor, sabiendo, Señor, que tu palabra llega a donde tiene que llegar, Señor, sin importar el vehículo, el medio, Señor. Sabiendo, Señor, que si bien es importante estar juntos, Señor, eh, presencialmente, Señor, pero también, Señor, podemos recibir de ti, Señor, por medio de este canal, pidiéndote que hoy que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, y que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, esa palabra precisa, esa palabra que tú ya enviaste, Señor, con anticipación, y que cada uno, Señor, pueda recibir, Señor, lo que necesita, Señor, la palabra que necesita. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que mi boca, mis labios, mi mente, mi corazón estén conectados a ti, Señor, para poder repetir lo que tú quieres decir, Señor. Y que tu pueblo, Señor, pueda recibir, Señor, pueda entender, Señor, pueda, Señor, eh, captar, Señor, el mensaje que sale de tu corazón, Señor. Que podamos ser edificados, consolados y exhortados por esta palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Bien, espero que estemos ya todos ahí atentos a la pantalla. Y estamos leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el Señor viene, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto me recuerda un poquito a lo que le preguntaron al resucitado. Y le decían, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y él les decía, a ver, espérense, no les corresponde a ustedes saber esos tiempos que el Padre en su sola potestad ha designado. Entonces, como que les está diciendo, cálmense, ahorita no es tiempo de saber eso, ¿no? Sino que los tiempos son otros, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, a ustedes sí les he dado a conocer esos tiempos. Entonces, nosotros como pueblo de Dios debemos saber, conocer, discernir, ser entendidos en los tiempos, porque eso va a depender cómo nos preparemos ante la inminente profecía que está a punto de cumplirse, ¿no? Si pensamos que no va a suceder o que es para otro tiempo o no tenemos claro los tiempos, podríamos perdernos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Entonces el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo acá, ustedes saben perfectamente.
ustedes tienen una cronología de los tiempos de Dios, ¿no? Y los judíos estaban pidiendo o preguntando sobre la restauración del reino de Israel, ¿no? Que eso va a venir después de del día grande y terrible del Señor, después del día del Señor, ¿sí? Lo que se conoce como el milenio. Ahí va a ser restaurado el reino nacional, ¿no? Cuando el Señor reine por la tierra, en la tierra durante 1000 años, y nosotros, dice la Biblia, que reinaremos juntamente con Él, ¿no? Pero eso es después, ¿no? Lo que nos toca a nosotros conocer es conocer el día del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el día del Señor, no? Me recuerdo de un canto que antes ministrábamos o cantábamos y decía, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos. Este es el día que hizo el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿pero cuál es el día del Señor? Porque para los judíos, el día del Señor es el sábado. Para los romanos católicos, lo cambiaron al domingo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? ¿El sábado o el domingo? No, el día del Señor. Este que está hablando acá, no está hablando de un día de la semana, ¿no? Sino que el día del Señor, acá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, nos está hablando de la gran tribulación. Diría grande y terrible, dice. En la angustia de Jacob. Es donde la Biblia habla, pues, que va a ser un día terrible. O sea, el día del Señor acá no es un día bueno. Es un día, hermano, de la ira de Dios sobre los hijos del diablo. Entonces, yo no le sugiero que usted esté, que quiera ese día, ¿no? No, ese día no. Ese día no es para la iglesia. Ese es un día de castigo de Dios, ¿sí? Donde se van a desatar cosas terribles, ¿no? Pero yo quiero enfatizar que ¿cómo podemos conocer el día del Señor? Pues ahí lo dice, ¿no? El día del Señor, dice, vendrá como un ladrón en la noche. Por eso lo subrayé ahí, ¿no? Como ladrón en la noche. Entonces, si nosotros vamos y escudriñamos en la palabra, como en la noche, ¿qué sucede en la noche? ¿Cuáles son los peligros de la noche? Podemos ir entendiendo cuándo el día del Señor se está acercando, ¿no? A nuestras vidas, ¿no? Entonces, y más que conocer, que nosotros vayamos entendiendo nuestra condición, ¿no? Porque no nos sirve mucho entender y saber cuándo va a ser, si de todos modos nos vamos a quedar en la gran tribulación, ¿no? Eso sería terrible, ¿no? El apóstol Pablo decía, ¿cómo yo siendo heraldo puedo quedar descalificado, ¿no? Es decir, o sea, yo prediqué, yo enseñé, yo alerté a otros y yo mismo no me estoy pues siendo rescatado o salvado de ese día, ¿no? Entonces, no nos sirve mucho saber cuándo va a ser si no estamos preparados para ese día. Entonces, en la noche. Ahora, nosotros podríamos pensar que va a ser una noche literal, ¿no? Que va a ser cuando el sol se haya ocultado, ¿no? Cuando sea oscuridad, literalmente, como ahorita son las 8:28 de la noche. Pues podríamos literalizar aquello y decir, el Señor va a venir en la noche, ¿no? Es posible, pero yo considero que no está hablando de la noche literal, sino que está hablando de un acontecimiento, de tiempos, ¿no?
de oscuridad, ¿no? En donde aquellos que son hijos de luz se van a manifestar y los que son hijos de la noche también se van a manifestar, ¿no? Entonces, esto es lo que quisiera yo, con la ayuda del Señor, poder platicar con ustedes hoy sobre los hijos de la noche, ¿no? ¿Qué pasa en la noche? ¿Quiénes se manifiestan ahí, ¿no? ¿Qué peligros hay en la noche? Para que nosotros nos vayamos alejando de eso o vayamos sacando de nuestra vida aquella oscuridad, aquella noche que pudiera haber en nosotros. Entonces, acompáñenme a leer, dice que cuando estén diciendo, dice, paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Mire, pues, hay cosas de Dios que pasan repentinamente. ¿Qué es algo repentino? Es algo que nadie espera. Es algo que pasa cuando nadie lo está esperando. En un momento a otro, ¿sí? Como dolores de parto en una mujer encinta y no escapará. Y no escaparán. Pero dice, eso, ustedes no son parte de ese grupo, más vosotros, es decir, ustedes no son de esos. Ustedes no son de los que les va a agarrar repentinamente ese día, no. Ustedes, dice, hermanos, no están en tinieblas, es decir, ustedes no son de la noche. Ustedes no son hijos de la noche para que el día os sorprenda como ladrón. O sea, permítame, pues, permítame ponerle un ejemplo. ¿Quién sabe cuándo el ladrón va a llegar a su casa? El ladrón no avisa. No agarran de sorpresa. El día que menos espera, sucede aquello. Entonces, a los que no somos o no estamos en tinieblas, no nos va a sorprender. No va a ser repentino. Es decir, aquellos que no somos de la noche, que no estamos en tinieblas, ese día no va a ser una sorpresa. Tú y yo vamos a saber. La novia de Cristo, una de las características que va a tener es que va a saber el día que viene por ella. Tal vez no exactamente el día y la hora, pero los tiempos lo va a conocer. Mire, pues, es como cuando va a llover, uno ve señales en los cielos y uno dice, va a llover. Uno lo sabe, lo siente, no necesita uno ser meteorólogo para poder saber cuándo va a llover. Uno ve el ambiente como está. Y uno no sabe exactamente en qué momento va a caer la lluvia, pero sabe que no lo va a agarrar de sorpresa. Entonces, más o menos, de esa manera, la novia va a ver el ambiente y va a decir, no tarda, va a venir. Le van a avisar. A los que los va a sorprender son los que están en tinieblas. Pero no está hablando precisamente de los que no conocen de Dios. Está hablando de parte del cuerpo de Cristo que están en tinieblas, que son hijos de la noche. Porque dice, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, es decir, no somos hijos de la noche, ni de tinieblas. Entonces, hay hijos de luz, hijos de día, hijos de noche e hijos de tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás. ¿Como quiénes? Como los que están de noche. Si no estemos alerta y seamos, ¿qué? Sobrios. Oigan esa palabra y quiero que le pongan mucha atención. Sobrios.
Entonces acá podemos ver quiénes son los hijos de la noche. ¿Quiénes son aquellos que van a ser sorprendidos y se van a, perdón, pues se van a quedar? Se van a quedar a un periodo terrible llamado gran tribulación. ¿Quiénes son? Los hijos de la noche. ¿Y qué hacen los hijos de la noche? Dice, no durmamos. De los hijos de la noche están dormidos, duermen. ¿Por qué? Porque digo eso porque dice el siguiente pasaje. Porque los que duermen de noche duermen. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Entonces, hermanos amados, tú y yo debemos ser hijos de la luz. Debemos ser hijos de día. Y los hijos de día no duermen. Estoy hablando en un sentido espiritual. Es obvio, ¿no? ¿No? Porque dormir, nuestro cuerpo necesita dormir pues por lo menos 8 horas, ¿no? No estoy hablando del sueño físico. Eso sería ilógico decirlo, pues. Estoy hablando de un sueño espiritual, de un sueño de la conciencia, de un sueño del hombre espiritual que se durmió. ¿En dónde? En la noche. Entonces, hay muchos hijos de Dios dormidos. ¿Por qué? Porque están de noche. Y esta pandemia, estos 2 años que estamos poco a poco saliendo de eso, ¿no? Gracias a Dios, se vino a manifestar quiénes están de noche. Quienes tal vez se congregaban, servían, trabajaban, que tenían una rutina cristiana, parecían que estaban despiertos, pero vino la pandemia y se terminaron de dormir. Se alejaron, se olvidaron, se enfriaron debido pues a las condiciones que había. Se alejaron de Dios, se durmieron. Y hoy todavía es día que no despiertan, ya que hoy tenemos otras facilidades. Todavía no hay manera que despierten. ¿Por qué? Porque ya estaban dormitando. Y estos 2 años de pandemia, que fueron terribles en muchas áreas, pero en la espiritual también fue hermoso y fue terrible. Terrible porque se manifestó la verdadera condición y quedaron dormidos. Entonces tendríamos que ver en la palabra aquellos personajes que se durmieron cuando no debían. Y ver que el Señor nos podrá mostrar ahí acerca de la condición de los hijos de Dios hoy y que los va a agarrar de sorpresa el día del Señor. Yo quisiera hacer un poquito interactivo esto y que podamos platicar, ¿no? Ustedes por el chat me dicen ahí algunos que se durmieron. No vamos a profundizar en eso, pero vamos a platicar algunos dormidos que de noche se durmieron. Es la novia, no la novia, no, la iglesia que se durmió. Yo me recuerdo Cantares capítulo 5. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Está hablando de aquella que es candidata a novia. No es la novia. Es una iglesia que está durmiendo, que está acomodada. Entonces, ¿qué hacemos antes de dormir? Acomodarnos. O no, usted no hace eso. Se pone su cama, se pone su pijama, acomoda ahí su almohadita, ¿no?
mata los mosquitos, quita toda distracción porque usted quiere acomodarse para que baja un poquito las luces, ¿no? Eh, para que su cuerpo empiece a producir una hormona que se llama melatonina, que es la que nos induce al sueño. Algunos ahí tal vez hasta ponen alguna música suave, ¿no? Y se acomodan. Entonces, hay buena parte de los hijos de Dios acomodados. Están tranquilos, no pasa nada, estamos bien, no hay por qué alarmarnos. No, el Señor se ve que todavía no viene. Eso es lo que piensan ellos, porque están acomodados. Porque, mire, pues, no están pasando tal vez alguna tribulación, alguna prueba. Porque, hermano, aquellos que, que están, hermano, pasando situaciones difíciles, perdón, hermano, eso los termina de despertar. Entonces, a veces Dios permite que vengan situaciones a nuestras vidas para despertarnos, que vengan tormentas a nuestra vida para despertarnos, que venga tal vez un pequeño temblor. A ustedes que viven en la Ciudad de México, ¿ah? Algunos duermen con un ojo cerrado y otro despierto por aquello de los temblores. Medio sienten que se mueve ahí la cama, se levantan. Entonces, que vengan esos temblores divinos que nos despiertan, que nos levantan. Si hemos estado acomodados, si hemos estado muy quietos, si hemos estado, hermano, mucha gente ha dejado de servir, mucha gente ha dejado de trabajar en la obra de Dios y se ha quedado acomodada, sentada. Eh, Perdón, pues, que lo diga. Nada más comiendo, comiendo, comiendo y comiendo y no dan nada, no producen nada. ¿Qué va a hacer eso? Un acomodamiento. Dicen por ahí, eh, sedentarios, ¿no? Por aquí me ponen otro, eh, otro que se durmió, es Eutico, ¿no? Aquel joven que estaba oyendo el discurso de Pablo y estaba en una ventana en un tercer nivel. Y Pablo sigue hablando, hablando y hablando y hablando. Y aquel joven se durmió y se cayó y se murió. Entonces, ¿será que eso es nada más una reseña histórica? No, ahí hay una enseñanza. Son aquellos que estaban a los pies de un apóstol, a los pies de un maestro, oyendo la enseñanza. Pero se aburrieron, ¿no? Les cayó el sueño en medio de la prédica. El sueño muchas veces es un estorbo al enemigo para tratar de impedir que uno escuche el mensaje. Yo recuerdo las veces que he tenido la oportunidad de compartir presencialmente, eh, que cuando empezaba a compartir, siempre un hermanito doblaba la cabeza, ¿no? Así. Pero, o sea, a la alabanza, la danza, todo muy bien, pero empezaba a compartir mensajes. Empezaba aquí en la cabeza. Y yo entiendo que pueden haber diferentes razones por qué eso suceda, ¿no? Está cansado o se está tomando algún medicamento. Lo entiendo. O sea, si es por eso, no hay problema.
pero también puede ser un estorbo. Entonces, ¿cómo, cómo reaccionamos ante la palabra? Cuando nos ponemos enfrente de la palabra, de un mensaje, ¿será que nos da sueño? ¿Será que aquello realmente nos interesa? O nos, perdón, pues nos aburre la palabra. Cada quien debe preguntarse y cada quien debe evaluarse, ¿va? Porque de pronto podría ser que el predicador sea aburrido, ¿va? Y entonces marea a la gente y no, y duerma, ¿va? Está bien. Pero regularmente eso no sucede. Mire, cuando Dios te habla, hermano, eso te quita el sueño. Cuando Dios te habla, te despierta. Podemos ver al joven Samuel. ¿Se recuerda? Estaba dormido y estaba en el lugar santísimo. Pues según logro entender ahí que en la palabra él estaba en el lugar santísimo. Y el Señor le habla. ¿Y qué hace aquel hombre? ¿Qué hace aquel niño? Se despertó. Oyó la voz de Dios y la voz de Dios lo despertó. Pero algunos, al oír la palabra, se están aburriendo. ¿Por qué podría alguien cansarse de la palabra? Le perdió interés. Perdió el interés en el discurso, en la palabra. Entonces, hermanos amados, ese es un tiempo que volvamos a interesarnos en las escrituras, que volvamos a meternos a la palabra, que hermano, que vayamos, que leamos las escrituras, escuchemos el discurso, los discipulados, las enseñanzas, que eso no nos cause tedio. Porque si nos duerme, si nos cansa, entonces no somos iglesia novia. Somos de los que estamos dormidos. Mire, pues, voy a poner un ejemplo. Aquí hay muchos casados. Cuando estaban en proceso de conquista, de, el, de cortejo, ¿ah? Conociéndose en amistad, hermano, llegaba el muchacho a hablarle y no se quería ir. Quería hablar, quería hablar y quería hablar, o la llamaba por teléfono. Y aquella enamorada, pues, no quería que él dejara de hablar. Y pasaban horas y horas y horas oyendo su voz, hablando. Dígame si una enamorada se va a cansar de oír al amado. Dígame. No, quiere que me siga hablando, me gusta, me interesa, aunque sea tontería lo que le digan, pero ella como está enamorada, quiere que siga la conversación. Ahora pues tenemos estos aparatos, ¿no? ¿No? Ahí se va que le sigue la conversación por WhatsApp. No, ella no pierde el interés. Pero pasan los años, pasa el tiempo, se casan, tienen hijos y ahora solo se comunican con monosílabos. Sí, no, quizá, ajá, ya no hablan. Se cansaron de hablar. Hubo un tedio, ¿no? Que no perdamos la conversación, que no perdamos las pláticas, porque eso para mí es una señal de que una relación está deteriorada. Con sus amigos, hermano, habla, ¿y qué nos para? Porque no está involucrado, metido en la plática, en la conversación. Eutico perdió el interés en la palabra. Se cansó y se durmió. Y se murió. Pero Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno y lo resucitó. Es decir, ya no quiero que te me duermas en el mensaje.
Quiero que vuelvas a tener interés en la palabra de Dios. Ok, ¿qué más duermen? Los discípulos en medio de la oración. La oración, entonces, si en medio de la oración, hermano, cuando digo no es que nos durmamos literalmente, sino es que dormir es descansar de algo, ¿sí? Dejar de hacer algo. Entonces, aquellos que han dejado de orar están durmiendo, ¿sí? Eso le pasó a los discípulos allá en el Getsemaní. Se durmieron. Cayó un sopor, hermano. No sé si a usted le ha pasado, que a veces usted quiere orar y le da un sueño. A mí me ha pasado. Le confieso, le abro mi corazón y quiero orar y de pronto me, perdón, me pasa. Entonces, ¿qué hago? No digo, esto no es normal. Me paro y empiezo a caminar. Y así caminando, estoy llorando. Y así no hay manera que me duerma, ¿no? Y si me duermo, me tropiezo y me despierto. No, pero si a veces uno quiere estar así de rodillas, ¿no? Y a veces el sueño es... Pero eso es un ataque del enemigo. Y eso pasa a veces cuando uno empieza la oración, empieza a querer buscar de Dios, ¿no? Entonces uno tiene que despertarse y eh, echarse agua, ¿no? Porque ese es un impedimento que el enemigo quiere hacer para que dejemos de orar. Los discípulos los venció el sueño. Y el Señor les dice, ni una hora pudieron velar conmigo. Es decir, si ustedes para una hora no es nada, les dice, o sea, ni siquiera una hora. Yo no te quiero decir, no te quiero poner metas, ¿verdad? De 10 minutos, media hora, 40 minutos. No quiero poner números ahí. Lo que quiero ver es si hemos dejado de hacerlo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar con el Señor? Ya no oírlo, a hablarle, tener comunión con Él. Entonces se durmieron. Okay. Pero, mire, hermano, no quiero hablarle de los dormidos. O quizás iba, quizás lo que Dios quiere decirnos hoy va, que los que están dormidos están de noche y los va a agarrar el Señor de sorpresa. Pero ahí hay otros. Mire, solo los dormidos es un tema. Solo los dormidos tenemos ahí muchos ejemplos para hablar de los que se durmieron. Vaya usted y busque la palabra los que se durmieron y algo vamos a encontrar sobre los que están de noche, sobre los hijos de la noche. Pero los hijos de la noche son también los que se emborrachan, porque los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Aquí lo podemos literalizar y podemos hablar del alcohol, ¿no? Del vino, pues sí, lo literal. ¿Ok? Perfecto. Pero no solo estamos hablando de eso, porque hay diferentes tipos de vino. Entonces pueden haber diferentes tipos de borrachos. Aunque no tomen una copa de alcohol, son borrachos. Es un borracho, es alguien que ha perdido el control. Un borracho es una persona que no tiene dominio propio y que no pueden decir hasta aquí. ¿Sí? Eso es un borracho. Ahora, veamos en la palabra quiénes se emborracharon. ¿Y qué les pasó? Porque los borrachos de noche se emborrachan. Entonces, los que están de noche, los hijos de la noche, se emborrachan. Me recuerdo perfectamente de Noé, ¿no? Hizo una viña, plantó una viña y se emborrachó. ¿Y qué pasó? Borracho, se quitó la ropa. Vemos ahí. ¿Quiénes son los borrachos? Aquellos que se quitan las vestiduras, que se desnudan, que se quitan sus vestiduras espirituales, que se alejan
de su cobertura. No un borracho. Bueno, leámoslo, pues, mira, a ver, no lo tengo aquí listo, pero eso está en Génesis, ¿verdad? Permítame un momentito, vamos a buscarlo. Eh, Génesis, va a ser como el Génesis 8, más o menos, a ver. Génesis 9. Ok, Génesis 9:20. Entonces dice, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Entonces, los borrachos son los hijos de la noche. Entonces, los borrachos, según vemos en Génesis capítulo 9:21, se quitan las vestiduras, se desvisten, tienen una autoridad, tienen una cobertura y se la quitan en medio de la borrachera. Renuncian a sus vestiduras que Dios les puso. Ahora, pueden haber causas justificadas para eso, claro. Pueden haber coberturas malas, coberturas de maldición, coberturas negativas, y que están entonces ahí sí hay que despojarse de esas vestiduras, claro. Pero si las vestiduras Dios te las ha puesto, son vestiduras de bendición, es una cobertura de autoridad, de amor, ¿verdad? Puede ser, ¿no?, que en un arrebato, que en un enojo, que en una diferencia, alguien se quite las vestiduras, renuncie a la autoridad que Dios ha puesto sobre uno. Digo, habría que ver caso por caso, ¿va? Porque no quiero decir que todos los que se alejan de esa autoridad están mal. No, hay que ver por qué se hizo. Pero si alguien lo hace porque se embriagó, es decir, tuvo algún exceso, entonces, si no tiene una justificación, perdón, es un borracho. Entonces el vino eh, muchas veces aturde, ¿sí? Mire, pues algo bueno en exceso puede ser algo malo, ¿sí? El vino, ¿es bueno o malo? Pues si ese es vino de Dios, es bueno. Pero el exceso de aquello podría causar un daño. Voy a poner otro ejemplo. Dice la Biblia, comer miel es bueno, pero no mucha miel. O sea, la miel es la revelación, algo que Dios nos da, pero el exceso de algo, perdón, lo puede convertir en algo que nos pueda hacer algo mal. Entonces, aquellos que tuvieron excesos, tal vez en algo que Dios nos dio, tal vez en una bendición que Dios nos dio, en una unción, en una gracia, todo con medida. Mira, hasta el apóstol Pablo tuvo que ponerle medida a los corintios, porque había un exceso de profecías, un exceso de dones y noches proféticas, les dicen, ¿no? Y profetizan toda la noche sin parar. No, es un exceso. Entonces, aún hay que tener tiempos y medidas. Por eso, incluso los que tenemos el privilegio de predicar, tenemos una medida de un tiempo establecido, aunque sea palabra de Dios. Hay una medida de tiempo en la que uno comparte. No está 2, 3, 4 horas hablando.
Entonces, cuando uno se sale de las medidas de Dios, de los parámetros de Dios, está cayendo en una embriaguez. ¿Sí? Aunque sea una embriaguez espiritual. Mire, un ejemplo. Una persona está orando en voz alta, ¿no? Y cantando, y el cántico nuevo, y amén, gloria a Dios. En el tiempo, el cántico nuevo, denle. Pero llega un momento en donde viene el tiempo de los dones. Y dice la Biblia que si no tiene palabra, que se cae. Para que hablen los que sí tienen una profecía o algún don. En alguna ocasión, había una persona que estaba empezando a llegar a la iglesia y entonces llegó el tiempo de los dones y esta persona seguía adorando y casi fuerte. Y me tocó a mí irle a decir, hermano, baja tu voz. Y aquella persona se ofendió porque llegué a ponerle una medida. Yo creo que lo hice pues con amor y con, no lo hice groseramente, ¿no? Pero él se ofendió porque me están limitando. Dijo, es una medida. Entonces, si aquella persona sigue y sigue, perdón, es un borracho. Porque no está entrando en un parámetro, en una medida, en un orden. Entonces, el que se sale del orden es un borracho. ¿Quiénes son los borrachos? Los que están de noche. Y a esos los va a agarrar de como ladrón en la noche. Hermano amado, Dios no quiere que cuando Él venga, no quiere encontrarte como ladrón en la noche. No, para ti no es eso, sino que Dios nos manda a nosotros. ¿A qué? A ser sobrios. Puesto que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Pero mire, qué lindo esto. ¿Quiénes son los sobrios? Los que no toman. No precisamente. No solamente estamos hablando de eso. Los sobrios son los que tienen coraza. ¿Qué es una coraza? Una protección, una cobertura, un yelmo. ¿Qué es un yelmo? Un casco, una cobertura en la cabeza. El sobrio es aquel que se ha dejado vestir, que se ha dejado cubrir, que está sujeto. ¿Quiénes usaban coraza y yelmo en la Biblia? O sea, está hablando de coraza y yelmo. ¿Quiénes usaban? Los soldados. La gente común no usaba casco, ni yelmo, no. Solo los soldados. Ah, ok. Los soldados en ese tiempo y ahora están sujetos a una autoridad. Forman parte de una unidad eh, eh, del ejército. Tienen su teniente, su capitán, su general, qué sé yo. Están sometidos a un orden. Entonces los sobrios son los que están en orden. Entonces si alguno de nosotros está en desorden, yo con todo el amor y el respeto del mundo le invito que se ponga en orden. Si hay algún desorden en nuestra vida, estamos en momento de ponernos en orden. Pero antes del orden, necesitamos tener luz. Y como somos hijos de la luz, vamos a poner en orden nuestra vida. Los que están de noche, ¿cómo van a ordenar? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor hizo la luz primero, para que después de la luz viniera el orden de Dios. Entonces, los sobrios son los que tienen coraza y yelmo, es decir, forman parte de un ejército, de un equipo,
hace un tiempo me buscó un muchacho que en algún momento nos visitó acá en la congregación. Y pues, cuando lo conocí, pues, me dijo dónde venía y me dijo que pues él era profeta, así me dijo. No digo que no lo sea, pues así, pero así se presentó. Yo discerní que le llaman profetas en su, donde él venía a los que profetizan, ¿no? Y ok, bienvenido, y bueno, ok. Solo llegó una vez, pero seguimos en contacto. De pronto me llama y me dice, hoy necesito que oren por mí, que no sé qué, porque aquí en mi casa hay mucha oposición espiritual y que no sé qué, que mis compañeros hacen cosas de brujería. Ok, y yo le dije, ok, también, pues, se puede hacer guerra, pero los que hacen guerra es porque forman parte de una cuadrilla militar, forman parte del ejército, tienen una autoridad, tienen un orden. Y yo le pregunté, ¿y tú en dónde te congregas? ¿Cuál es tu orden? O sea, tu equipo. No, es que no, yo soy independiente y estoy solo. Perdón, hermano, el ejército no tiene soldados solos. Tienen que formar parte. Por eso, hermano, aquellos que no se congregan en ningún lado son llaneros solitarios. Por ahí los van a encontrar y los van a hacer pedazos porque andan solos. Entonces, si alguien no tiene donde congregarse, pregúntele a Dios, ¿cuál es mi destacamento a donde yo me tengo que reportar? Y vaya ahí y sométase a la autoridad que está ahí. Y Dios lo va a equipar, le va a dar yelmo, le va a dar escudo, le va a dar espada, le va a dar sandalias, lo va a equipar. Y ahí sí está autorizado para hacer guerra espiritual. Pero si anda solo, mejor ni se meta a guerra espiritual. Porque le va a pasar lo que les pasó a los hijos del sumo sacerdote Seba, que andaban echando fuera demonios, pero no tenían cobertura. Y llegó una potestad mayor y los hizo pedazos y los dejó desnudos. Hechos capítulo 19, si no me recuerdo mal. Entonces, sobrios, con cobertura, equipados. Entonces, esos son los que están de día. Entonces, acuérdate pues, Apocalipsis 3:3. ¿De dónde? Acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire la palabra. Le está hablando a la iglesia. Pero no, pues esta palabra no es para los que no conocen de Dios. Le está hablando a los que ya conocen de Dios. Le dice, acuérdate, es decir, ya te lo había dicho, pero se te olvidó. Entonces, muchas veces Dios nos habla y se nos olvida. ¿Cuántos padres de familia aquí le hemos dicho a nuestros hijos, ya te había dicho que no hicieras esto? Así es Dios con nosotros. Ya te había hablado y se te olvidó. Y Dios nos dice, acuérdate, ya, ya lo recibiste, ya lo oíste. Entonces ahora guárdalo y arrepiéntete, porque estás fallando. Y si no velas, vendré como ladrón. Ok, pone una condición, si no velas.
Ahora yo pregunto, ¿y si estoy velando? ¿Va a venir como ladrón también? Pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Aquel que está velando lo va a encontrar como ladrón? ¿Qué es velar? Preguntémonos, ¿qué es un velador? ¿A quién se le llama un velador? ¿Cuántos conocen aquí alguien velador? Es una persona que su trabajo es cuidar cuando es de noche un lugar. El velador trabaja en la noche, está despierto cuando todos están dormidos, está despierto en la noche. Es alguien que está en vela. Dios nos manda a nosotros a estar en vela, a que no nos durmamos, a que no seamos hijos de la noche, a que estemos en vigilia. Pero vigilia no literal, hermano. No estoy hablando de hacer un culto y que acabe a las 2, 3 de la mañana. No. La vela tiene que ser algo permanente en nuestra vida. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar atentos. Mire, pues no como algunos guardias de seguridad que están en la noche viendo su celular, ¿va? O viendo la tele. No, tiene que estar vigilando, tiene que estar atento a lo que está pasando. Yo te pregunto, ¿estás atento a las noticias de este tiempo que estamos viviendo? ¿O te da igual? Pues si no estamos atentos, perdón, no somos vigías. Ahorita el apóstol ha estado enseñando en un programa que se llama El Reloj de Dios, en donde está analizando las noticias de este tiempo con una perspectiva escatológica. Está vigilando, nos está alertando del tiempo que estamos viviendo, de las noticias, de lo que está sucediendo alrededor del mundo. No es algo que debamos, hermano, eh, eh, menospreciar. Debemos estar atentos. Eso es estar vigilando. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, el que está vigilando, sí va a saber a qué hora. ¿Verdad? O sea, el que no está vigilando, no va a saber. Pero el que sí está vigilando, sí sabrá. Eso está implícito ahí, hermano. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Y guarda, ¿qué? Sus ropas. Entonces, hermano, Noé no guardó su ropa. Entonces debemos prestarle atención a nuestras vestiduras. ¿Cómo está nuestra ropa? No sea que ande desnudo como Noé y vean su vergüenza. Entonces tenemos que ir a ver quiénes son los desnudos, quiénes fueron desnudados, por qué. Y eso nos va a dar una perspectiva de aquellos que están de noche. Entonces de noche están los dormidos, los borrachos y los desnudos. Ay, señor. Mire, son 35 slides y llevo 9. Y ya llevo 51 minutos. Pues, pero bueno, no se trata de terminar el tema, sino de trasladar lo que Dios quiere. La palabra velar es la palabra griega 11:27, que es gregoreo, que es mantenerse despierto, vigilar, velar, vigilante, ser un centinela, ser aquel que está pendiente, que está en una posición para alertar. Mire, los vigilantes, los vigías, los centinelas, estaban en una torre, estaban en un lugar alto que les permitía a ellos
divisar cuando venía el mal de lejos. Y el trabajo de los vigilantes, de los veladores, era anunciar y decir, viene el enemigo, viene el mal, viene tal cosa. Y el pueblo se tenía que preparar. Porque dice que si no alertaba, la sangre de los que cayeran iba a caer sobre el vigilante. O sea, Dios iba a demandar esa sangre de su mano porque no alertó. Entonces hoy los vigilantes, que son usualmente siervos, ministros del Señor, que tienen que estar alertando del tiempo final, del tiempo de la noche, del tiempo de la oscuridad. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios estemos preparados, como si esta misma noche viniera el Señor. Que no nos agarre en curva, que no nos agarre desprevenidos. Dios nos estaba hablando y hablando y hablando de eso. Acuérdate, acordémonos. Vosotros, hermanos, no estáis en la noche, no estáis en las tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Mi pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Tenemos luz? ¿Somos hijos de la luz? ¿Cómo sabemos que no estamos de noche? Entonces, a los que están en tinieblas, sí los sorprenderá la venida del Señor. A los hijos de Dios que están en tinieblas. Entonces, mire, hermano, el día del Señor es un tiempo de separación, en donde se va a separar los que están en tinieblas y los que están en luz. Así como cuando el Señor en Génesis 1 separó las tinieblas de la luz. Viene un tiempo de separación de los que están en la luz y los que están en tinieblas. Ese tiempo es el tiempo de la gran tribulación. Eso lo dice Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios trae un tiempo en donde los hijos de la luz van a ser separados de los hijos de la noche. Entonces, mire, pues Dios a veces hace separaciones también. Hay cosas que Dios une y cosas que Dios separa. Entonces tenemos que ver qué separaciones hace Dios. Porque nos vamos a dar una idea de quiénes son de la luz y quiénes son de las tinieblas. ¿Qué cosas Dios separó? Ese es otro tema. Ya, mira, ya tenemos varios temas para ir a estudiar, ¿no? Predicando, el Señor nos va dando qué más podemos ir escudriñando. Pero así rápidamente, usted que ha oído palabra tanto tiempo, dígame ahí en el chat, ¿qué separó Dios? ¿Qué cosas hay que separar? Hermano, es hermoso, porque lo que Dios separa es la luz de las tinieblas. Entonces yo veo ahí que el Señor separa las ovejas de las cabritas, ¿no? Entonces las ovejas son los de la luz y las cabritas son los de las tinieblas. ¿Qué características tiene una oveja y qué características tiene una cabrita? Una oveja, ambos tienen pastor, eso es un hecho. Tanto ovejas como cabras tienen pastor. Miren, me acabo de enterar que hasta los gallos tienen pastor. Yo digo, Señor. Entonces una oveja y una cabra pueden crecer juntas y pueden ser pastoreadas, pero van a ser separadas. Entonces una oveja es una que oye la voz y obedece. Sigue.
no es necesario arrearla, sino que se maneja por la voz. Una cabra no. Una cabra no se puede manejar por la voz. A la cabra hay que tratarla diferente porque la cabra es más rebelde. La cabra no es dócil. La cabrita es testaruda, difícil. Entonces en la iglesia, en la casa de Dios, hay ovejitas y hay cabritas. Y se revuelven, andan ahí y parecen todas del mismo rebaño, ¿ah? Y por eso a veces decimos, ¿cómo esta persona siendo cristiana tiene esas actitudes? Y no es hija de Dios, y no se ha convertido, y no ha nacido de nuevo, y no se bautiza, son cabritas todavía. De las cabritas hay que irlas separando, que se vayan muriendo las cabritas y que resuciten como ovejas del prado del Señor. No puedo profundizar en el tema de las separaciones de Dios, pero separación es la palabra thanatos, que significa muerte. Entonces, ¿cómo Dios separa? Haciendo morir. Amén. Quisiera que podamos platicar, ¿no? Si quieren, voy a dejar de compartir mi pantalla y platicamos. Se vale hablar. Entonces, mi hermana Vera les va a dar ahí la palabra, según levanten la mano. Ya veo que el hermano Alexis Ocampo la levantó y pues, ¿cómo estás, mi hermano Alexis? Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, Pastor José. Saludos a ti y a tu familia. Hermano, es que necesito. Ok. Bendiciones, José. Bendiciones a todos. Hola. Ahorita que estamos hablando esto de los que duermen, me quedó muy grabado lo de las vírgenes. Tu esposa puso ahí en el chat lo de las vírgenes y pues recuerdo que en alguna ocasión me puse a estudiar esto de cómo era la boda judía, ¿no? Y entender por qué se durmieron. Entonces, para no redundar mucho en eso, el novio llegaba a cierta hora en la noche. Entonces, los que realmente estaban esperando ahí, pues eran los papás de la novia y algunos amigos. Las vírgenes estaban en otra recámara esperando también. Entonces, decían, tal día va a venir el novio, pero podía venir desde las 6 de la mañana hasta media hora antes en la noche. Entonces, en la tradición era que ellos esperaban todo el día. La novia ya estaba lista, ya estaba, por así que ataviada y esperando a que en qué momento iba a llegar el esposo. Pero para esto llegaba alguien anunciando al esposo y venía con una campana y gritando, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Entonces, si estaban dormidos o estaban descansando, se despertaban. Claramente la novia y pues, sus familiares no estaban dormidos porque pues estaban esperando con ansias ese momento. Entonces, pues pues Dios habló a mi corazón por esa parte, ¿no? Porque es cierto que la iglesia se tiene que casar, es cierto que la iglesia tiene que salir una novia de la iglesia como tal, pero llega un momento en el que tal vez cabe ese versículo que dice que algunos tardan, o sea, creen que la promesa de Dios es tardanza, ¿no? Y que tarda en llegar cuando realmente tiene que venir en algún momento. Las vírgenes cabecearon, las vírgenes se durmieron, ellos no formaban parte de ese, no quedaban en esa ecuación. Entonces, uno como novia creo que tiene la obligación de no dormirse. Quiero enfatizar esa parte de obligación, porque realmente como una novia, si se quiere casar,
realmente no tiene por qué cabecear. Y creo que es algo que a nosotros nos debería de llamar mucho la atención. Espiritualmente nos tenemos que casar con nuestro Señor y espiritualmente no podemos dormirnos, no podemos darnos ese lujo porque pues no me imagino al novio llegando y la novia roncando, ¿no? Ahora sí que valga la expresión, pero creo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Creo que Dios ocupa, tú lo has dicho bien, a ministros y a gente que nos dice y nos instruye, no se duerman. Y si Dios lo viene hablando es porque estamos en un tiempo que estamos en ese peligro de dormir. Estamos en ese peligro de dormir. Estamos en un peligro inminente de quedarnos dormidos y quedarnos a decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo sucedió? Y pues que el novio ya venga casado y pues ya no hubo fiesta en esa parte, ¿no? Entonces creo que Dios viene hablando al corazón de todos, al mío, al de todos, de no dormir, de no decaer. Pareciera ser que se está tardando, pero no es así. Creo que el tiempo de Dios ha sido perfecto en todas circunstancias y bien también lo mencionabas, creo que hay filtros, creo que se tiene que ver quiénes son de Dios y quiénes no. Y me cuesta mucho trabajo decir esto porque lo dicen Malaquías, ¿no? Vamos a tener que ver la diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Es complicado, es difícil decir esto, pero pues está en la palabra y creo que está llegando el momento de ver quién realmente quiere tener una vida con Dios y quién no. Entonces, creo que tenemos que tener ese ánimo de seguir adelante y no decaer, no dormir, estar esperando ese glorioso momento y pues, ¿qué más? Bendito sea Dios que nos ayude, que su Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Amén. Amén, José. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Ahí la pastora Nina quiere también enriquecer un comentario. Bendiciones, mis amados hermanos. Fíjese que escuchando la palabra, estando meditando, ¿verdad? En lo que el hermano Josué nos compartió, pensaba yo precisamente en las 10 vírgenes, ¿verdad? Y en aquellas que, pues bueno, al final pues se durmieron todas, ¿verdad? Pero fíjese que yo me quedé pensando en eso y le voy a contar algo en mi experiencia, ¿verdad? Fíjese que cuando yo me iba a casar, eh, pues no sé si a todas les ha pasado, no lo sé, la verdad, yo le hablo de mí. Yo duré días en que no podía dormir. El día anterior a la boda, de plano no dormí nada, que porque los nervios, que porque estar pensando en que me falta esto, me falta aquello, que no se me olvide. Entonces yo pensaba, ¿verdad? En cuanto a esa experiencia de vida, digamos, que yo tuve. Y creo yo que ahorita no podemos darnos el lujo de estar ya durmiendo. Ciertamente el Señor viene y como decía nuestro hermano Alexis, ahorita se está oyendo, ¿verdad? Esa campana, ese sonido donde se nos está alertando que el tiempo de la venida de nuestro Señor, de nuestro encuentro con Él, está más cercano de lo que muchos pensamos. Entonces la oportunidad es para todos, ciertamente, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Josué, hay cabras y ovejas que están siendo pastoreadas juntas, pero la oportunidad la tenemos todos, hermanos, la oportunidad la tenemos todos. Y créame que si imagináramos tan solo una mínima parte, ¿verdad? De lo que nos espera con el Señor, créame que no claudicaríamos. Pero también si pudiéramos imaginar a dónde van aquellos, ¿verdad? Que se sentaron y que no quieren seguir,
créame que también sería de echarle ganas. Entonces, yo pensando en todo esto, decía, Señor, tú nos vienes hablando, tú nos vienes mostrando eh, que tu venida está cerca. Ciertamente también he estado escuchando, ¿verdad? Nuestro apóstol en este programa que está pasando, ¿verdad? Del reloj de Dios. Y nosotros podemos ver que las señales están ahí, que nos toca a nosotros dejarnos hermosear, prepararnos. Este es un tiempo peligroso, hermanos, porque dice la palabra del Señor que aún, ¿verdad? Los escogidos, de ser posible, van a ser engañados. Entonces, sí creo yo, hermanos, que tenemos que echarle muchas ganas, que aquellas cosas que hemos estado dejando y que vienen de parte del Señor, pues hay que eh, retomarlas. Y que si hay cosas que nos están impidiendo y que nosotros lo sabemos, porque la verdad es que uno se da cuenta. A veces el pastor o quien está cerca de nosotros nos dice, mira, como que veo esto en ti, pero ciertamente, hermanos, no me va a dejar usted mentir, nosotros nos damos cuenta cuando estamos haciendo mal. Tenemos Espíritu Santo y discernimos entre lo bueno y entre lo malo. Así que el Señor sigue hablando, el Señor sigue hablando, dejémonos pastorear. Y si nos salimos de autoridad, metámonos bajo la cobertura. Y si hay que humillarse, pues humillémonos. Dice la palabra del Señor que el que se humilla va a ser exaltado por el Señor. Entonces, le voy a decir lo que yo pensé hace un tiempo. Si en esta parte yo me tengo que humillar y que me cuesta un montón, pero esto me va a ayudar, ¿verdad? Para que cuando el Señor venga yo no sea reprobada. Mira, hermano, no importa el tamaño de la humillación, hagámoslo, porque mayor es lo que viene para nosotros, mayor es la recompensa. Entonces, esta palabra no es, bueno, como para llenar un tiempo, es una palabra que nos está alertando. No vamos a poder decir ninguno de nosotros, señores, que no sabía, señores que no me habían dicho. No, ninguno vamos a tener esa disculpa. El Señor nos está hablando aún en amor. Yo algo que he visto que, aunque la palabra viene ya fuerte, ya viene una exhortación, siempre es en amor, ¿verdad? Lo que caracteriza a nuestro Padre. Entonces, hermanos, no claudiquemos, sigamos adelante, que cuando el Señor nos llame, haya una autoridad, ¿verdad? Que responda, que nos respalde. Esto es lo que yo quería compartir, que el Señor les bendiga, el Señor te bendiga, Josué, y Amén. que siga dando. Amén. Recibo. Quisiera, si no hay nadie más que quiera agregar algo, pues, Pastor José está ahí conectado, creo. No sé si nos pueda despedir en una Aquí oración. estamos. Nos pueda despedir en una oración o si quiere agregar o corregir algo. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Está. Pues ahí sí que usted puede cerrar, por favor. Bendiciones, bendiciones. Antes de cerrar, quisiera ahí hacer una aportación al tema. Me llama mucho la atención de las 10 vírgenes que se durmieron y tiene que ver con el tema de la noche. Cuando vemos en la Biblia la noche, cuando la Biblia habla de la noche, también en el original encontramos la palabra medianoche. Entonces, a la medianoche viene la voz profética. En Mateo 25, ¿verdad? Ahí en Mateo 25 aparecen las 10 vírgenes
vemos el aceite, vemos las vasijas y las lámparas. Entonces me llama la atención porque lo que hizo insensatas a 5 vírgenes que representan la iglesia, fue el no llevar doble porción de aceite. Digamos, esto le podríamos llamar conformismo, se conformaron o se confiaron, ¿sí? Entonces, a la medianoche se oye la voz profética que anuncia la parucía, la venida del Señor, ¿no? Y otra de las cosas también, y lo tremendo también es que a la medianoche es el momento que Dios escoge para hacer algo. La noche no solo son momentos de prueba, no solo también son momentos proféticos, sino que también son momentos de decisión, ¿sí? Y esto es lo que quería también aportar, son momentos de decisión. ¿Qué más veo ahí? Por ejemplo, en primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 19 y 20, ahí aparecen 2 mujeres, ¿verdad? Que dice que durante la noche es cuando muere el bebé de una de las mujeres, porque se acostó encima de él. Y se levanta en la noche y cambia el muerto por el vivo. O sea, la que mató el niño, a su propio hijo, porque se durmió. Esto es lo tremendo, porque se durmió. Entonces se levanta en la noche y le cambia el muerto, o sea, su hijo muerto, se lo pone a la otra madre y le quita el vivo, ¿sí? Y bueno, aquí, ¿qué nos enseña esto? Aquí nos enseña, porque esto también es para aquel que se duerme, espiritualmente hablando, es que el que llega a dormirse, y estamos hablando de espiritualmente, no estoy hablando literalmente, el que se duerme, espiritualmente hablando, vuelvo a repetir, tiende a matar al hijo, al hijo que vive, que es figura de Cristo, ¿sí? Y bueno, ahí no quisiera alargar más sobre esto, ¿verdad? Solo estoy haciendo aportación. Entonces, es peligroso dormirse, porque el que duerme, va a haber consecuencias en ese adormecimiento. A la medianoche, también el Eutico se cayó muerto. Entonces, y bueno, ahí es cuando Pablo está predicando, ¿verdad? La palabra, y cae y se duerme el Eutico. Pero ahí fue cuando Pablo fue y lo resucitó, ¿verdad? Pero me llama la atención porque dice la Biblia que cayó, y esa palabra caer tiene que ver con derrumbarse, ¿sí? Tiene que ver con
en el original, estoy mencionando lo que dice el original, con perecer, alguien que perece, ¿verdad? Y entonces, con todo esto que les acabo de mencionar, yo creo que es un tiempo en el que estamos viviendo, en donde tenemos que estar bien despiertos, sobrios, ¿verdad? Estar sobrios es estar en nuestros 5 sentidos, estar alertas, porque en cualquier momento puede venir el Señor. El ladrón no avisa cuando va a robar. El ladrón, si avisara que nos va a robar, nos da el día y la hora, pues estamos todos ahí prevenidos, ¿no? Entonces el Señor no nos va a decir exactamente, el tiempo en donde, o sea, si el Señor nos dijera, por ejemplo, por medio de la voz profética, dijera el Señor, así dice el Señor, en el 1 de enero del 2023, ¿sí? A las 3 de la tarde yo vengo. Estoy poniendo un ejemplo de tiempo, ¿no? No, pues entonces la gente para ese día se prepara. ¿Por qué no prepararnos antes? ¿Por qué no vivir como si ya el Señor estuviera ya arribando, ¿no? Como cuando llega uno al avión, y en el avión, viene uno al avión y ya está, hay una pantalla que dice arribó, ¿no? Esa palabra arribó ya nos está diciendo que ya va a salir, que ya va a salir y lo vamos a ver al que estamos esperando. Entonces, y con esto termino, y cuando la Biblia dice, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado. Cuando buscamos esa palabra, han llegado, en el original, es la misma palabra arribar. Eso es lo que significa. Gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado. Tú lo buscas, esa palabra, han llegado, y esa palabra en su original dice arribar, llegar, entrar y salir. Entonces eso a nosotros nos debe de decir mucho, ¿no? O eso nos debe a nosotros de llevar a reflexionar y a vivir todos los días, como decía yo en la semana, agradando al Señor. No solo los días que nos reunimos, no solo el día domingo, como mencionabas hace rato, ¿no? No es el día domingo, el día sábado, sino que el día del Señor es todos los días. Y eso nos lleva a nosotros a vivir una relación con Dios a diario, ¿no? A tratar de agradarlo diario. Porque si no es así, entonces nos volvemos religiosos, nos conformamos, nos empantanamos, y ahí es donde corremos el peligro de que se quede uno. Bueno, esta es mi aportación y pues vamos, no sé, que me habías dicho que orara.
Sí, por favor, para que nos despidamos. Ok. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo muy valioso para nosotros, muy bendecido. Señor, gracias por la palabra que hoy has traído por medio de tu hijo, tu siervo, Señor Josué. Gracias porque siempre tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que esta palabra nos venga a mantener despiertos. Que esta palabra, Señor, sea la voz tuya de alerta, de centinela, Señor, para que nosotros podamos estar sobrios, erguidos. Así es. Erguidos, como dice tu palabra, Señor, puesto los ojos arriba, Señor, sabiendo que nuestra redención está cerca. Y así queremos vivir todos los días, que tú estás cerca, que vienes pronto. Así es. No queremos caer en el error que cayeron en los tiempos de Noé, que tuvieron por tardanza lo que tú habías dicho, Señor, sobre el juicio que venía sobre la tierra, y que lo tuvieron por tardanza y vivían como si nada fuera a pasar. Nosotros no, Señor. Nosotros queremos vivir todos los días sabiendo que tú vienes por nosotros. Ten misericordia en nosotros y oramos a una sola voz para ser hallados dignos de ser arrebatados, de ser llevados. Oramos con todo nuestro corazón. Te lo estamos pidiendo, Padre bendito. Te lo rogamos, te lo suplicamos, que podamos ser hallados dignos de poder, Señor, tener ese encuentro que tanto la iglesia ha anhelado tener contigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues que Dios los bendiga a todos mis hermanos amados. Que Dios te bendiga, Josué. Que Dios te Amén. bendiga grandemente. Sí. Que el Señor te siga bendiciendo y abriendo puertas. Amén. Que el rocío del cielo siga cayendo sobre tu cabeza. Sí. Y saludos a todas las ovejitas de allá de Querétaro. Y les bendecimos desde acá. Amén. Recibimos. Y bendecimos también a todos nuestros hermanos que hoy se conectaron. Que Dios les bendiga grandemente. Yo les envío una bendición de parte de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los sorprenda en este tiempo, en estos días, y que el maná les caiga. Amén. El maná que les caiga de parte de Dios a sus vidas, a sus familias. El maná, ¿qué es esto? Que el Señor los sorprenda. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y un solo santo. Dios.